este tiempo de unión, de amor, de paz y alegría, debemos recordar a aquel que dio todo por amor a nosotros, aquel que nació en la ciudad de David, el Salvador que es Cristo el Señor. Gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra para todos los que Dios ama. Recuerda el verdadero significado de esta época y vive tu vida como el milagro de la Navidad. Qué maravilloso es poder cantar a nuestro Salvador, a nuestro Dios. Quiero por segunda vez darte la bienvenida a esta celebración de poder. Poder porque creemos que en Jesucristo podemos vivir una vida extraordinaria, una vida sobrenatural. Y hablando de lo sobrenatural y del poder, la Navidad es algo sobrenatural. ¿Cómo es posible que el Dios creador del cielo y la tierra pudo reducir sin perder su naturaleza divina? También ahora poseyó una naturaleza humana. En él cohabitaron lo divino y lo humano. Fue 100% Dios y 100% humano. Y hoy quiero hablarte de las razones que nos motivan a celebrar la Navidad. Hay muchas formas de celebrar. Y en esta época navideña, en esta época principalmente en Latinoamérica, que tenemos la casa por la ventana, en Centroamérica, ¿por qué celebrar? No voy a decir cómo celebramos, sino quiero pensar en las razones que nos motivan a celebrar. Hemos dicho que hay una Navidad comercial. La Navidad comercial está enfocada únicamente al mercantilismo, a vender, a consumir y algunas personas te endeudan. Te motivo a que no te endeudes en la Navidad. Pero esa es una Navidad comercial, muchos atacan esa Navidad y yo estoy de acuerdo que compremos, que regalemos si está dentro de nuestro presupuesto. Pero no estoy hablando de la celebración de la Navidad comercial. No estoy proponiendo una celebración comercial. Por otro lado, podría haber una Navidad social, una celebración social. Y cuando pensamos esto, es que se hacen muchos convivios, se hacen muchas fiestas y digamos dentro de un marco respetuoso, dentro de un marco aceptable, dentro de un marco moral. Muchas empresas, muchas organizaciones hacen su fiesta navideña. No hay licor, no hay pecado, se la pasan bien, hay un intercambio de regalos. A eso llamamos celebración social o Navidad social, una Navidad social. Pero también le podríamos llamar una celebración inmoral, una Navidad inmoral. ¿Cuál es esa? Cuando se usa de pretexto esta época para cometer, para delinquir. De cualquier manera se puede pecar. Entonces se rompen esos límites, se quebrantan los principios de valor, de justicia, de verdad. Y no quiero subrayar qué es lo que pasa en estas épocas. Curiosamente, fíjense qué interesante. En estas épocas navideñas y en las épocas de Semana Santa es cuando se multiplica la venta de licor y también cuando los centros nocturnos se llenan y hacen muchas ventas. Donde deberíamos celebrar el nacimiento de Jesús y donde deberíamos celebrar la muerte y resurrección de Jesucristo, entonces hay una celebración inmoral, una celebración pecaminosa. He dicho aquí la celebración social, la celebración comercial, la celebración inmoral. No estoy hablando de ninguna de estas. Hasta podríamos traer una cuarta celebración, la celebración familiar. Y eso es aceptable porque fortalece los lazos de la familia. Somos amantes del diseño de Dios, del matrimonio, de los hijos, de la familia. Y qué hermoso que para esta época nosotros podamos sentarnos con nuestra familia, comer, abrazarnos y a medianoche decirnos feliz Navidad. De hecho, quiero animarles a que estén pendientes de nuestras programaciones el día domingo, nuestra celebración dominical, que también estamos abordando este tema y estamos hablando de declaraciones navideñas. Quiero animarlos a que se conecten para que estén con nosotros y reflexionemos de un saludo de la época a una declaración profética basada en la declaración del ángel cuando se le apareció a los pastores en la primera Navidad. El día que nació Jesucristo, aparece un ángel en la noche a los pastores de ovejitas y les declara gozo, les declara paz y les declara salvación. De un saludo navideño a una declaración profética
desde 3 ángulos. Pero eso será en nuestras siguientes celebraciones dominicales. Pero regresando ahora, estoy diciendo que hay diferentes tipos de celebraciones o de diferentes lupas para ver la Navidad. Y una de ellas es la Navidad familiar, otra la Navidad social, otra la Navidad comercial y otra la Navidad pagana o inmoral. Y nosotros estamos acuñando ese término, la Navidad teológica, la Navidad bíblica. ¿En qué consiste? En poner a Jesucristo como el centro de esta época, adorarlo, reconocerlo. Y hoy, de esa Navidad teológica, de esa Navidad bíblica, de esa Navidad real que Jesucristo vino a este mundo, 100% Dios y 100% hombre, ¿por qué deberíamos celebrar y cómo deberíamos celebrar? Y quiero compartir contigo dos partes. La primera la abordaré ahora y la próxima la siguiente semana. Parte 1, razones que nos motivan para celebrar en la Navidad. Y quiero leer 1 Corintios capítulo 10 versículo 11. Dice la escritura: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Pablo está escribiendo a la iglesia, a la comunidad que está en la ciudad de Corinto. Por eso se llama Epístola a los Corintios. En su primer tratado, su primer carta a esta comunidad, él está haciendo remembranza del pueblo de Israel en el desierto y las cosas malas y las cosas buenas que hicieron y el castigo que vino. Entonces Pablo está utilizando, yo lo estoy usando como un trampolín para despegar, porque Pablo lo toma como ejemplo. O sea que hay muchas cosas en la Biblia que fueron escritas para tomarlas como ejemplo, para advertirnos o para motivarnos a hacerlas. Si nos advierte, el anuncio es: dejemos de hacer. Pero si el ejemplo es para que nosotros caminemos en esos principios, entonces es para celebrar. El principio es: ¿qué está escrito en la Biblia como ejemplo para nosotros? Y hoy quiero mostrarles algunos acontecimientos bíblicos, algunas actividades, algunas biografías de personajes que celebraron la Navidad, que nos queda como ejemplo para nosotros hacerlo. Eso era lo que leía en 1 Corintios 10:11. En Filipenses capítulo 3 verso 17, Pablo, el mismo escritor a los Corintios, ahora escribe a los Filipenses, capítulo 3 verso 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Una vez más, Pablo utiliza el vocablo ejemplo. Hay cosas en la Biblia, hay actividades en la Biblia, hay acciones en la Biblia que quedan como un ejemplo para que nosotros las imitemos, para que nosotros las repitamos. ¿Estamos de acuerdo? Y de esto me estoy basando porque quiero ir a ver cómo reaccionaron los personajes bíblicos ante la Navidad, ante el nacimiento del Señor Jesucristo. ¿Cuál fue la reacción de ellos? Un versículo más del apóstol Pablo, ahora escrito a un discípulo llamado Tito. En el capítulo 2 verso 7: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Entonces he leído 3 porciones bíblicas donde se nos habla de ser ejemplo. Ahora, y ese es mi primer argumento. La primera motivación para celebrar la Navidad: celebro la Navidad motivado por el ejemplo de los ángeles. Los ángeles celebraron la Navidad. Los ángeles hicieron algo en la Navidad. ¿Qué hicieron ellos? Que ahora nos queda como ejemplo para que nosotros también, cuando recordamos el nacimiento de Jesucristo, deberíamos hacer. En Lucas capítulo 2 versículos 13 y 14: y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. ¿Qué hacía el ángel y toda la hueste de ángeles? Alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Estaban celebrando, estaban alabando, estaban cantando. Así que esta es la primera motivación, la primera razón por la cual nosotros debemos celebrar cuando recordamos el nacimiento de Cristo Jesús, porque nos dieron los ángeles ejemplo de alabar, ejemplo de cantar. Tan hermosos los cantos navideños, los villancicos. Hay de toda índole. A nosotros con nuestra familia nos gusta muchísimo. Mi suegra, hermana Ana, que es una pianista consumada,
toca, Berlín se pone a cantar, es mi esposa, yo soy el único desafinado, a mí me dicen, usted admire, y todos en mi casa cantan y yo soy el que tengo que admirar, soy el que enciendo la luz, apago la luz, el que toma las fotos. Pero es hermoso escuchar esta música navideña. Eso fue lo que hicieron los ángeles en la primera Navidad. Este era el día que Jesucristo estaba irrumpiendo en la tierra, estaba partiendo la historia antes de Cristo, después de Cristo. La Navidad es el nacimiento de Jesucristo y los ángeles nos dejan ejemplo que ellos celebraron, que ellos cantaron, que ellos glorificaron, y su canto decía: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. El profeta Isaías en el capítulo 12 versículo 4 dice: y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Esta palabra profética nos invita a que en aquel día, ¿y cuál es el día que hoy estamos celebrando? La venida del Señor Jesucristo. Vino a esta tierra. Es muy cierto que el día exacto no lo sabemos, no se sabe. Pero a ver, reflexionemos un poco. ¿Te celebran a ti tu cumpleaños? ¿Tú celebras el cumpleaños de la gente que amas? ¿Sí lo haces? ¿Celebras la independencia de tu país? ¿Celebras tu aniversario de bodas? Ahora los jóvenes celebran 2 días de ser novios, 17 días con 3 horas de ser novios. Celebran cada segundo. ¿Será un acontecimiento digno de celebrar? ¿Será una obra magnífica el que Jesucristo haya venido a esta tierra? ¿Habrá alguna cadena de milagros que se desataron para que Jesucristo estuviera en la tierra? Si Dios lo permite, la próxima semana vamos a estar hablando en las celebraciones dominicales, vamos a estar hablando sobre los milagros en la Navidad. ¿Saben ustedes que la Navidad ocupa fe? Y ese va a ser uno de mis títulos. La Navidad ocupa fe. La gente inteligente necesita fe en la Navidad, porque si no le agrega fe, choca contra nuestra ciencia, con nuestro raciocinio. ¿Cómo es posible que el Dios de la tierra, el Dios de los cielos, el Dios del universo haya venido a este punto? Por favor, ¿cómo es posible que una mujer sin contacto físico con un varón pudiese quedar embarazada? Pues ese es el milagro. La Navidad ocupa fe. Y nosotros hoy estamos celebrando esta cosa extraordinaria. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebre, celebrad en los pueblos sus obras. Y la obra más extraordinaria de nuestro Señor Jesucristo fue cuando Él decidió venir a este mundo. Por eso me encanta esa canción, Amor Incondicional. Quebranta mi corazón, saca lágrimas de mis ojos. Porque la Navidad es la expresión más tierna, más amorosa de Dios. Jesús cruzó el universo. Jesús cruzó el espacio. Jesús cruzó los cielos y vino a este mundo para buscarme a mí, para buscarte a ti, para salvarnos. Si los ángeles celebraron, yo quiero animarte a que tú celebres que Jesucristo vino a este mundo. No te estoy proponiendo que lo hagas 24 de diciembre, 25 de diciembre. Lo que sí te suplico es que la Biblia nos invita a que hagamos célebres las obras de Dios. Y la venida de Cristo en el mundo es célebre. Celébralo en las naciones. Enero, febrero, la fecha que quiere, pero toma un tiempo para celebrar. Nosotros lo celebramos en diciembre. Lucas capítulo 2 verso 20 dice la Biblia: y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que había oído y visto, tal como les había dicho. Así que en esa primera Navidad los ángeles celebraron, cantaron en el cielo, se le aparecen a los pastores van para corroborar ese acontecimiento sin igual, ese acontecimiento glorioso de la Navidad, que Jesucristo, el Hijo de Dios, había venido a este mundo. Y luego, al terminar de verlo, se fueron glorificando y celebrando. Así que hay ejemplo, hay registro bíblico que sucedió en la primera Navidad, y esa es una de las motivaciones que nosotros tenemos. Segunda motivación: celebro la Navidad motivado por el ejemplo de los sabios. Ahora, no solo los ángeles, esos sabios que la Biblia no dice cuántos, la tradición dice que fueron 3,
porque hubo 3 ofrendas, 3 presentes, oro, incienso y mirra, y de ahí se deduce que eran 3 sabios. Pero el ejemplo de los sabios, ¿qué hicieron ellos en la primera Navidad? Cuando Jesucristo nació, en esa época, claro, no llegaron el día que había nacido. Pero ¿qué hicieron ellos? Dice la Escritura en Mateo 2:10, verso 11 también. Al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Dice el versículo 11. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María. ¿Qué niño? Jesús. Había nacido, estaba recién nacido. Era la primera Navidad. ¿Qué fue lo que sucedió? Y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Se postraron. Eso deberíamos hacer nosotros en la Navidad, adorar a Jesús. Obvio que no adoramos a las bombas, los cohetes, los árboles. Tenemos muchos adornos navideños, nos vestimos de cierta manera, comemos comida típica de la época, pero no estamos adorando al tamal, no estamos adorando al pavo, no estamos adorando, no, son partes, diríamos, cosméticas. A quien adoramos es a Jesús, que vino a este mundo para salvarnos, a ti y a mí. Caray, tenemos que celebrar la Navidad. Los ángeles celebraron. Los sabios, cuando vieron a Jesús, se postraron. Oro a Dios para que tú y yo, en este sentido espiritual, podamos ver a Jesús. Que no nos desenfoque, que no nos eclipse la fiesta, que no nos eclipse la comida, que no te eclipse los regalos, que no te eclipse la música, la algarabía, que nuestros ojos estén clavados en Él. Que cuando lo miremos, que cuando oremos, que cuando cantemos, que cuando recordemos a Jesús, nos pase lo de los sabios. Se postraron y adoraron. Quiero invitarte a que adores, a que te postres. Entonces estamos encontrando los motivos por qué celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo. Zacarías capítulo 14 versículo 16. Dice la Biblia: y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esto va a ser en la era teocrática. Cuando Jesucristo esté reinando en su segunda venida, una vez al año, en la fiesta de los tabernáculos. No estoy diciendo en la fiesta del nacimiento del Señor Jesucristo. Solo estoy puntualizando que hay un ejemplo bíblico donde se celebran ciertos acontecimientos, las actividades gloriosas del Señor. Y yo te pregunto, ¿que Jesús haya venido a este mundo es algo glorioso? ¿Es algo excelso, extraordinario, es algo magnífico? Claro que lo es. ¿Y qué hacemos cuando recordamos algo extraordinario? Lo celebramos. Los sabios celebraron, los ángeles celebraron. Navidad, me gustaría que escribieras eso, tal vez lo que lo tuitearas. Navidad sin adoración es una fiesta que podría ser mundana. Navidad sin adorar a Jesús podría terminar en una fiesta pagana. Quiero darte una tercera razón, una tercera motivación por qué debemos celebrar esta época. Celebro la Navidad entendiendo, motivado por el ejemplo de Jesucristo. Jesucristo mismo, mira lo que dice la Biblia, Juan 10, 22, 23. En esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. O sea, se dedicaban niños, era invierno, y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. O sea que había un día para dedicar, y en ese día de dedicación Jesús también visitó el templo. Lo que estoy acentuando es que la Biblia tiene una diversidad de fiestas, principalmente en el Antiguo Testamento. Y Jesucristo mismo, cuando estuvo en esta tierra, en esos 33 años, Él y su familia celebraban ciertos días, celebraban ciertas fiestas, y Él se presentaba al templo porque era un tiempo de celebración. Quiero pasar a una cuarta razón por qué debemos celebrar. Celebro la Navidad motivado por el criterio paulino de cómo juzgar. ¿Por qué tengo libertad para celebrar en esta fecha?
Respeto que algunos digan, y obvio que no somos ingenuos, sabemos cuándo comenzó a celebrarse en esta fecha y se relaciona a una fiesta pagana. Bueno, entonces deberíamos decir que no debemos celebrar nuestros cumpleaños porque se celebra a un santo. Cada uno, y de hecho, algunos dicen, ¿cuál es el día de tu santo? Se conecta a algún personaje, no necesariamente al día que nacemos. De ahí que no deberíamos celebrar nuestros cumpleaños, de ahí que entonces no deberíamos celebrar el nacimiento del Señor Jesucristo. El hecho es que hacemos más daño cuando no celebramos que cuando celebramos. ¿Por qué? Porque si no celebramos, estamos cayendo en ese secularismo, en ese ateísmo. Dios no existe. Y si Dios no existe, menos que exista su Hijo. Y si Dios no existe, menos que haya venido a este mundo. Pero cuando nosotros celebramos la Navidad, estamos diciendo, Dios existe. Jesucristo vino a este mundo. Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora miren esta cuarta razón o cuarto motivo por el criterio paulino de cómo juzgar. Dice Romanos 14, versículos 6 y 10. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que come para el Señor no come y da gracias a Dios. Versículo 7. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Verso 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los vivos. Verso 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos comparecemos ante el tribunal de Cristo. Y precisamente aquí lo que se está discutiendo en el libro de Romanos es, si tú comes, para el Señor comes. Y si no comes, para el Señor no comes. Si tú das gracias por ese tamal, si el 24 de diciembre te sientas a la mesa en la cena navideña, el almuerzo navideño, no sé qué fecha sea, pero estás recordando la venida de Cristo, dice, Señor, gracias, tú viniste a este mundo, entonces gracias por el tamal, entonces gracias por este ponche. Que nadie te juzgue, mi hermano. Puede ser que haya un amigo, puede ser que haya un hermano, y gente muy buena, a propósito, gente muy buena. Ellos deciden no celebrarlo. Entonces la Navidad no es para atacar a las personas, más bien es para tener gozo, para tener paz. Así como tú no estás obligando a las personas a celebrarlo, entonces no dejes que otro te obligue a no celebrar el acontecimiento más extraordinario en este mundo. Toda la vida de Jesús, la obra de Jesús en un solo punto, su nacimiento, su vida, su muerte, incluso su ascensión llevando cautiva la cautividad, su resurrección, su ascensión y su segundo retorno. Si tú lo quieres celebrar, celebra la muerte de Cristo, celebra la resurrección de Cristo, celebra la ascensión de Cristo. Celebramos que un día Jesucristo regresará por la iglesia, celebramos que un día Él reinará eternamente y para siempre. Y quiero finalizar con una quinta razón por la cual podemos celebrar en esta época. Celebro la Navidad motivado por ser una historia real y no ficticia. Por eso celebro. Es una historia real. ¿Jesucristo vino? Sí vino. No es ficticia. Eso es un dato histórico. De hecho, nuestro calendario, año 2020, 2021, 2022, 2023, 2019, 2010, 2000, en la fecha que tú naciste. Yo nací en 1967. ¿A partir de cuándo comenzó el cero hasta llegar a 1960? La venida de Cristo. Hay más o menos unos años de error, pero Jesucristo es tan real su venida que parte la historia. Deberíamos usar otro calendario entonces si no creemos en la venida de Cristo. De hecho, a los judíos que apreciamos tanto, la nación de Israel, ellos no celebran la Navidad. Porque para ellos no ha venido Jesucristo. Ellos están esperando la primera Navidad. Ellos están esperando la primera aparición de Jesucristo en la tierra. El hecho de usar este calendario greco-romano, estamos recordando que Jesucristo
partió la historia. Jesús es el centro del universo. Jesús es el centro de nuestra vida. Por eso lo adoramos. Dice Mateo 1:1 y 17. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Qué está haciendo Mateo? Está ratificando que Jesucristo no vino en un espíritu flotando. Él vino en carne y hueso, 100% humano, 100% divino. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, de manera que todas las generaciones, desde Abraham, dice el verso 17, hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14. Jesucristo vino, la historia lo ratifica, está la genealogía, está toda la ascendencia de nuestro Señor Jesucristo. Hasta hoy te he compartido 5 razones que nos motivan a celebrar en esta época a Jesucristo más que a otra cosa, pero te bendigo y queremos hacer una oración dando gracias al Señor. Padre, gracias, porque nadie debe juzgarnos ni nosotros juzgar a los demás. Gracias por darnos la libertad de recordar que tú viniste a este mundo, viviste sin pecado, moriste expiatoriamente, resucitaste de una manera extraordinaria y ascendiste al cielo glorificado. Te damos gracias porque nos das la libertad de celebrar en esta época el momento más glorioso y el momento más maravilloso, tu venida. Gracias, y así como celebramos tu primera venida, así también esperamos tu segunda venida.